Buenas tardes, profesor, compañeros todos. En el día de hoy estaremos tocando un tema muy importante para la República de Panamá, como lo fue la invasión del 20 de diciembre de 1989. Nuestros panelistas, primero que todo, gracias por sacar un poco de tiempo para poder asistir en esta pequeña tarea. Y pues con ustedes la licenciada Lisbeth Anaya y el licenciado Leonardo Dauner. Bien, Hola. para no quitarle mucho tiempo, Saludos. vamos con la primera pregunta. Pues la primera pregunta sería para los dos y primero contesta la licenciada Anaya. ¿Cómo vivió los días previos a la invasión de Panamá? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en los tiempos de la invasión de Panamá en 1989 yo estaba en el colegio, en quinto año. Así que previamente era una joven normal, viviendo uno su juventud, pero sí pendiente a la televisión, más sobre todo a Canal 10, porque tenía un tío que era soldado y siempre nos dijo que estuviéramos pendientes a las claves que iban saliendo en Canal 10 como Delta y eso, que eso nos iba a ir avisando cómo iba transcurriendo lo que estaba pasando entre Panamá y Estados Unidos, que uno de repente en ese momento no tenía mucho conocimiento hasta cuando lo vivió después. Pero previo a eso, llevaba una vida normal como joven de 16 años, pero sí pendiente a lo que se veía en las noticias. Qué bueno, licenciado, dígame usted. Bueno, buenas tardes al foro. Previo a la invasión, pues igual estaba en el colegio. Recuerdo que el mismo día 19 de diciembre nos citaron a todos los graduandos de tercer año a una reunión, una convocatoria en el gimnasio o el auditorio del colegio José Guardia Vega, donde precisamente íbamos a escuchar unas palabras por parte de en ese tiempo general Manuel Antonio Noriega. Pero creo que ya ellos tenían conocimiento de lo que iba a pasar porque él nunca se presentó al lugar. En esos días, pues, tiempo de adolescente, colegiatura, esa era más o menos la línea que estábamos viviendo antes del suceso. Qué bueno. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Dónde estaba cuando inició la invasión a Panamá? Licenciada Anaya. Bueno, el 20 de diciembre ya, porque eso fue casi medianoche, yo vivía en Colón, en Cayón y Santa Isabel, entre la policía y entre el municipio de Colón. Así que fue una experiencia bastante cercana. Me encontraba en casa, porque ese día, como dice el licenciado, no había habido clase, porque iban a utilizar los predios de Guardia Vega y yo estaba en Guardia Vega. Y ese día fue una experiencia inolvidable, porque fuera de que el edificio donde yo vivía, se podían ver el puerto de Cocosolo, que ahí es donde estaba la marítima. Y vivimos la experiencia, que ahí fue que nos dimos de cuenta, fuera de la televisión, que le estábamos dando seguimiento, como dije en la primera respuesta, a lo que salía en Canal 10, que era un canal gringo, norteamericano, que nos mantenía informados. Vimos y vivimos las explosiones que se dieron en el puerto o en la marítima que quedaban en los lados de Cocosolo. Entonces fue una experiencia bastante vivida, por decirlo así, a pesar de que tenía 16 años. Fue vivida lo que se vio ahí en la policía, porque la ventana de mi recámara daba para el cuartel de policía y de los bomberos, y también se vivió todo la corredera que tenían los policías ahí huyendo para ya sea abandonar el cuartel, esconderse, refugiarse, y ese fue parte de lo que viví ese día, 20 de diciembre. eh, Teníamos hasta la intención de irnos del apartamento hacia las afueras, porque mi abuela vivía en las afueras, y muchos vecinos nos controlaron que no nos fuéramos. Y hubo muertos en el sector de Cuatro Altos. Quién sabe, hubiéramos podido ser alguno de esos, porque estaban los policías y los gringos a su máximo nivel, matando y disparando, ¿no? Esa fue parte de mi experiencia de ese día.
Licenciado. Bueno, en efecto, como dice la licenciada, nosotros, por mi parte, vivíamos en calle 8 y avenida Roosevelt. Si te parabas en la calle, veías hacia la naval Costa Atlántica, que era precisamente el lugar que describía la licenciada, que era la base marítima de lo que era la policía, la Guardia Nacional en ese tiempo, esa era la naval. Y pues a las 12 de la noche que empezó el ataque, que se dio la alerta a través de Canal 10, se podía escuchar las detonaciones que hacía el Comando Sur hacia la base naval que quedaba justamente donde hoy se encuentra Manzanillo International Terminal, era la naval, y se escuchaba las detonaciones y se vio mucho personal de la naval corriendo, que venían nadando desde ese área hasta el área donde quedaba el hospital Amor Guerrero, y venían corriendo despavoridos, puesto que estaban recibiendo pues las detonaciones por parte del Comando Sur, y se veían tropas del Comando Sur ya en las calles a esa hora de la madrugada que fue que empezó la invasión, por lo menos en el área de la costa atlántica. Realmente una experiencia, diríamos, difícil de olvidar, puesto, Totalmente. No, puesto que exactamente. fue algo muy, muy difícil y me imagino ustedes en un tiempo que eran pequeños, eran menores de edad y me imagino llenos de miedo y todo lo demás, ¿no? Que fue Sí, que, realmente uno no sabía eh, eh, contra quiénes ellos iban a accionar, en el sentido de que pues esperaron hasta la medianoche usando la oscuridad como parte de su estrategia de Exacto. asalto, pero no se sabía a ciencia cierta a dónde iban a detonar, porque no era solamente el personal militar que iba a pie, sino que habían helicópteros, así lo reitera la licenciada, habían helicópteros que estaban haciendo detonaciones, Merodeando. y no era correcto, y eso no era algo que tenía una precisión, así que uno realmente no sabía, ¿verdad? Uno veía adultos llorando, personas que estaban en crisis nerviosa, y uno como niño pues perplejo de ver lo que se estaba dando en ese momento. claro que sí. Licenciada, ¿cómo vivió los días 20, 21, 22 de diciembre de 1989? Bueno, recuerdo que luego después de ese día que se dio la invasión, ya uno prácticamente ni durmió. Uno como joven igual pendiente, era algo nuevo, algo novedoso que estaba pasando, aunque uno, como dice el licenciado, uno no sabía bien qué peleaban, por qué. Ellos, los gringos, tampoco se esperaban a quién estaban, con quién se iban a encontrar aquí en Panamá, ¿verdad? O en Colón, por decirlo así. Pero recuerdo de mis vivencias en el área de Calle 11 y Santa Isabel, de que ahí concurrieron muchos militares gringos, ya porque quedaba la Policía Nacional o la Guardia Nacional ahí mismo enfrente del edificio, y detrás de nosotros la Alcaldía de Colón, donde también se refugiaron muchos soldados como cuidando el edificio, pendiente a lo de la policía. Recuerdo que uno veía las tropas caminando los bordes de los edificios, porque el área tiene bastante callejoncitos. Entre edificios hay callejones, y ahí ellos iban caminando uno atrás de otro con su metralladora, se bajaban en el estadio, porque también vivía cerca del estadio, y uno veía los helicópteros cómo bajaban en el estadio, y bajaban las tropas, Fue algo increíble, y recuerdo una de las anécdotas más fuertes es de que en Colón uno de los edificios que fue el conocido 15 pisos fue atacado, y Correcto. recordamos bien la experiencia de que uno de esos aviones silenciosos, que hoy día ya uno con madurez y con lo que uno ha aprendido y ha escuchado de otros, uno puede decir, con uno de esos aviones silenciosos se pararon encima prácticamente de nuestro patio que había entre las multis, y salieron detonaciones de que hoy nosotros podemos asumir que quién sabe fueron las detonaciones que cayeron en el edificio de la 15 piso, creando un orificio grande, una explosión grande, prácticamente destruyendo unos pisos. Y esos días fue más que todo estar resguardada en la casa, asomando en el balcón un poquito a ver los gringos que uno veía por ahí en el área merodeando. Eh, el mismo día 20 fue terrible también, porque los policías se subían al edificio y las luces apagadas y todo eso, uno nada más escuchaba de afuera el murmuro, porque ellos se estaban escondiendo también, ¿no? Porque no, ellos sabían
a lo que le venía. Pero sí, esos días fue en casa más que todo por ser menor de edad, mi mamá pendiente de que no bajara, se formó una invasión, la gente en los súper, en los puertos, y bueno, yo no pude disfrutar de eso porque uno, por ser mujer, no me dejaron bajar a hacer nada de eso, mi mamá estaba pendiente, pero sí vi cómo los vecinos y cómo la gente vivió y fue a aprovechar y a vandalizar o bueno, a aprovechar para abastecerse, ¿no? Así que eso Claro. fue lo que viví esos días después. Licenciado. Bueno, póstumo a la fecha de invasión, que fue el 20 a las 00 horas, eh, de ese fatídico hecho, eh, los días 21, 22, 23, se veía un caos en el área. Si bien es cierto, como narra la licenciada Naya, hay mucha gente que salió a apoderarse de lo que no era de ellos y en efecto se vio mucho caos, mucha revuelta en las calles. Eh, Me tocó ver, como dice la licenciada, muchas personas yendo y viniendo con paquetes, muchas tropas merodeando, custodiando el área. Recuerdo que vivía cerca de lo que se llamaba en ese entonces la primera agencia de seguridad y una tropa norteamericana fue con un camión e hizo a los seguridad que vivían ahí, eh, lo tomaron en forma de prevención y le quitaron las armas que tenían para que los batallones subversivos no pudieran tomar armas y a ellos se lo llevaron bajo custodia, más que nada por seguridad, más que nada por seguridad. Pero ellos se apoderaron de esos lugares que ellos tenían conocimiento donde había armas para que el daño no fuera tanto o de pronto lo que encontraran como resistencia no fuera tanto. Pero sí se vio mucho caos. Subimos de personas que murieron durante ese caos lamentable. Fueron muchos que de pronto no tenían por qué hacerlo, pero salieron en un momento determinado de sus casas cuando no deberían y pues encontraron la muerte. Mucho caos, mucho caos. Verdaderamente que fueron fechas muy marcadas y muy duras en ese Correcto. entonces, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión, licenciada? ¿Cómo fue mi situación? Bueno, ya estando en casa, guardándonos, cuidándonos, la que salía a prevernos del alimento era mi mamá, eh, porque la situación se puso un poco difícil. Recuerdo que vivimos cosas que de repente han vivido otros países y que no hemos pensado que íbamos a vivir en la parte y que de repente hoy estamos viviendo nuevamente con esto de la pandemia, que era formar fila para comprar un tanque de gas, para poder comprar algo de alimentos. Cerca del mercado público había un mini súper que ahí siempre había filita que había que abastecerse del tanque de gas. En los momentos después que se pudo salir de Colón, nos trasladamos de una vez a las afueras, a las barriadas. Mi abuela vive por acá en una barriada. Ya nos pudimos entonces trasladar acá y ella nos abasteció también de alimentos porque igual que nosotros en el mismo casco de la ciudad, también las personas de las afueras también experimentaron eso mismo de la invasión, de los lugares cerca como la refinería, en Sabanita, abastecerse de alimentos. Y así mismo el familiar que venía en la carretera y tú compartías lo que tenía. Tu familiar consiguió bastante tuna, te compartía tuna, el que tenía spam, te compartía jamonilla y así, ¿no? Uno hacía un intercambio porque era lo que de repente en el área la familia se pudo abastecer y te ayudaban en ese momento y bueno, estar en la casa pendiente de que todo esto fuera pasando y se fuera dando. Pero es una experiencia de nunca olvidar, a pesar de que uno era menor de edad. Licenciado. Bueno, en ese momento se vivió lo que era el trueque. Muchas personas intercambiando porque evidentemente la economía se había ido al piso. No había comercio en ese momento por la cantidad de vandalismo que hubo. Entonces, lo que sí se pudo notar es de que las personas se abastecieron de diferentes tipos de productos y lo que hacían era el intercambio. Había muchas personas que regalaban comida porque realmente no tenían ni dónde guardarla, ¿verdad? Como dice la licenciada, había que hacer en los pocos comercios que quedaban,
que todavía le quedaba algo de mercancía, como tanque de gas, había que formar la fila, si no mucha gente cocinaba en fogón, en leña, porque realmente en ese momento pues no se contaba con un orden económico que pudiera darle eh, solvencia a las necesidades de ese momento. Así que mucha gente pues sí tuvo que vivir del intercambio, de lo que tenía o de lo que pudiera Compartir, conseguir realmente. compartir. Y Exacto. entre los Correcto, vecinos compartir y eso. correcto. Otra preguntita. ¿Considera usted que la invasión sucedida el 20 de diciembre de 1989 es justificada? Bueno, en el momento, como joven, no asumía o no sabía bien qué era lo que se peleaba. Sabíamos que estaba pasando algo a nivel nacional de nuestro país, de manera política. Hoy como profesional, trabajadora social, de repente puedo decir que había maneras y podía haber sido de otra manera. No creo que justifico de que muchas personas hayan muerto por esto, lo de la invasión, porque murieron muchas personas, aunque nosotros no creamos, murieron muchas personas que aparecieron y que hasta el sol de hoy tampoco han aparecido. Hay familiares que todavía no han encontrado a su familia y se le honra a pesar de que su cuerpo no ha aparecido. Pero creo que podía haber sido de otra manera de que la invasión no se diera. Pero bueno, hay veces hay países que hay cosas que tienen que pasar para poder despertar o Coger no otro sé cómo, rumbo. o exactamente decirlo de esa manera, ¿no? Pero siento de que ellos sabían a quién buscaban porque ellos lo prepararon a él, ellos saben con quién estaban tratando, entonces se podía manejar de otra manera. De otra Hoy manera. día con madurez uno puede decir que las cosas se podían haber hecho de otra manera para que no Panamá no hubiera vivido esta situación el 20 de diciembre. Sí, una situación tan difícil para la época. Exactamente. Licenciado. Bueno, yo tengo el mismo criterio que la licenciada. Me parece que siendo Estados Unidos de América la primera potencia mundial, creo que había mejores estrategias para poder de pronto extraer a las personas que estaban buscando y darle entonces el derecho democrático y civil que Panamá en ese momento pedía a punta de sartenes y ollas, ¿verdad? Queríamos una democracia, sí es cierto. Pero pienso que siendo Estados Unidos, eh, el papá, que se ha autodenominado guardián del mundo, tenía mejores estrategias para poder llevar a cabo esta operación que se llamó Causa Justa, que para muchas personas no fue justa, la forma en que perdieron los familiares. Y si bien es cierto, muchas de las muertes que se dieron, nada tuvieron que ver con esta operación, porque fueron producto de estar en el momento y el lugar equivocado Correcto. y ir a hacer lo que no debía. Pero pienso en mi criterio de que Estados Unidos tenía mejores estrategias, habiendo ya firmado un tratado eh, de, por el canal y un acto de neutralidad. O sea, ellos sabían que si el canal se encontraba en amenaza, ellos podían venir a retomarlo y eso está en derecho porque esto está plasmado en un Está documento, escrito. Exacto. correcto, está plasmado en un documento que es totalmente legal, no así la forma en que quisieron hacerlo. Sí. Bueno, la última pregunta ya para finalizar esta pequeña intervención. En base a la respuesta anterior, ¿considera usted que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional? Yo considero que sí, por las personas que murieron. Murieron muchas personas a raíz de esta invasión, como dice el compañero, muchas personas inocentes, y por respeto a la memoria de ellos y de sus familiares, considero que sí, debería ser Día de Duelo Nacional. Licenciado. Totalmente y sin la menor duda. Pienso que ese día pues fue un día muy negro para el país, para escribir esa página en la historia del país, en donde muchas personas perdieron la vida eh, obedeciendo órdenes que por su cadena de mando tenían que hacer. Entonces, pienso de que los familiares de esas personas
merecen ese respeto, tienen ese derecho de que se declare el 20 de diciembre como un día de duelo nacional. Exactamente. Y pienso también, dándole un poquito de espacio a la juventud, pienso que debería de estas clases de historias deberían ser retomadas en la juventud hoy en día, porque mucha juventud tú le haces la pregunta de la invasión, ¿qué es la invasión? Y no te saben responder, puesto que no ha sido totalmente aclarada, hablando de la gente fallecida, la gente desaparecida, que hoy en día, a pesar de que han pasado, si no me equivoco, 20 años, No, hay bueno, 30. muchos, 30 años. Bueno, casi 31. 30 años. 31 vamos a 31, cumplir. porque 31 años. Vamos a cumplir. mañana yo cumplo 30 años de graduada y me acuerdo que estaba en 5º año. Sí. Entonces, hasta el sol de hoy hay Muy familiares vieja, ¿no? que reclaman sus familiares, ¿no? Así es. Así que, bueno, muchas gracias, licenciada. Licenciado, fue un placer tenerlos a ustedes en esta pequeña entrevista. Pues esta materia de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá corresponde a la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Nuevamente, gracias por ese pequeño conocimiento de ambas personas que realmente, a pesar de que fueron menores de edad, vivieron un poco y claro, algo difícil de olvidar y que puedan borrar de sus mentes, ¿no? Por la época. Entonces, le agradezco su atención y será hasta la próxima, licenciada. Un saludo, Gracias, buenas tardes. Gracias. Saludos. Nos vemos, Chao. licenciado. Ok, Gracias, buenas tardes. Bueno. chao.